Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Alto y Claro con el FNT. Les saluda María Fernanda Briceño Quesada. Hoy abordaremos el tema de las fiestas patrias y para hablar de esto nos acompaña el profesor José Antonio Cepeda, secretario general de la CGT en Anden. Bienvenido, profesor, al podcast Alto y Claro con el FNT. Buenos días, aquí estamos. Es un gusto tenerlo por acá, profesor. Al contrario, es un placer siempre tratar de transmitir las ideas que nos permitan seguir construyendo una patria. Hablar de las festividades patrias es hablar del heroísmo y mantener en alto la defensa de la soberanía de nuestro país. ¿Por qué en este contexto es muy importante celebrar estas fechas, el 14 y 15 de septiembre? Bueno, hay que ver el contexto en el cual nosotros tomamos como referencia la historia. En primer lugar, la voluntad expresa de un pueblo, ¿verdad?, que se unió para poder enfrentar una agresión de tropas interventoras, ¿verdad?, tropas que obviamente vinieron a mancillar nuestro territorio y que los nicaragüenses, en una actitud patriótica, unificamos nuestros criterios independientemente de nuestras posiciones para derrotar al enemigo. Por eso tenemos héroe nacional el 14 de septiembre, porque son héroes nacionales porque enfrentaron al agresor, lo derrotaron y obviamente lograron liberar a Nicaragua en ese momento de esa agresión. Entonces, por eso celebramos ese triunfo y al mismo tiempo conmemoramos esa gesta de nuestros héroes que demostraron el coraje y la voluntad cuando se tiene amor a la patria. Y el 15 de septiembre obviamente es una referencia para nosotros en el sentido de que nos logramos quitar, porque la independencia está en cuestionamiento, pero en ese momento, pero obviamente nos quitamos esa influencia, ¿verdad?, de los colonizadores que habían venido a usurpar nuestro territorio. Por lo tanto, el 15 de septiembre significa para nosotros ese paso que hoy lo estamos construyendo con nuestra revolución. O sea, estamos construyendo la verdadera independencia ahora, porque obviamente ahí lo que hicimos fue separarnos, un acto formal de decir nosotros ya somos república. Y el germen de la división entró inmediatamente porque unificamos nuestras repúblicas y el germen de la división que siempre han hecho los enemigos de la unidad de los pueblos provocaron pues de que hoy seamos 5 repúblicas. En aquel momento éramos una sola república. Entonces, por eso, bueno, es lo mismo, ¿no? El 15 de septiembre para nosotros es una referencia para seguir construyendo esta independencia que hoy, con la revolución, con el comandante Daniel al frente de este gobierno, pues estamos construyendo esa total libertad, total autonomía, total liberación, ¿verdad?, y tomar nuestras propias decisiones. Entonces, son referentes en los contextos históricos en los cuales nosotros logramos alcanzar estatus, que en tiempos, ¿verdad?, no son que fueron el 14 y el 15 de enero, sino en tiempos fueron 1821 la independencia, 1856 la batalla de San Jacinto. Son 168 años de la batalla de San Jacinto y 203 de la independencia de Centroamérica y de Nicaragua. ¿Cómo esa lucha por la libertad y la independencia aún está vigente? Por eso te decía anteriormente, ¿no? Nosotros estamos construyendo la verdadera independencia, una independencia política, económica, social, ¿verdad?, con soberanía, con autodeterminación, no permitiendo la injerencia, exigiendo el respeto, y obviamente eso nos permite a nosotros hablar de una Nicaragua en construcción, una Nicaragua donde nuestro principal enemigo es la herencia que por más de 400, más de 500 años nos heredaron, ¿verdad?, todas esas oligarquías, el gran capital, la dictadura de Somoza, que es la pobreza. Entonces nuestro objetivo primordial, no podemos hablar de independencia, no podemos hablar de totalmente mientras tengamos pobres, mientras tengamos personas, ¿verdad?, a las cuales hay que llegar y desarrollar sus capacidades para que ellos puedan salir adelante. Por eso la importancia de la educación, la salud, las inversiones que se están realizando. Entonces construimos esa independencia como un legado de nuestros héroes y mártires, que a lo largo de la historia enfrentaron en diferentes momentos las agresiones y lograron salir adelante con la victoria. Hoy en día nosotros los jóvenes nos vemos influenciados por desinformación que hay en las redes sociales. ¿Considera usted que es necesario reforzar ese valor a la patria? Uno de los puntos que la educación tiene que desarrollar y que las familias tenemos que impulsar es reconocernos a nosotros mismos como lo que somos, nicaragüenses, ¿verdad?, que amamos a nuestra patria
que hemos logrado vencer las dificultades y los problemas, porque bueno, hemos tenido, además de las agresiones, hemos tenido desastres naturales, hemos tenido terremotos, huracanes, inundaciones, y hemos sabido salir adelante. Entonces creo que ese es el mensaje que tenemos que dar a nuestros jóvenes, que tenemos que construir, ¿verdad?, con amor a la patria, teniendo conciencia de que este es un proceso en el cual en diferentes momentos los jóvenes de esa época lucharon y lograron vencer y lograron salir adelante. O sea, nosotros, igual que vos, fuimos jóvenes, pues, o sea, no nacimos así como estamos. Y entonces en ese contexto, en esa época, nos correspondió, en aquel contexto, enfrentar algunas dificultades, guerras de agresiones, guerra de liberación, ¿verdad?, enfrentar obviamente las usurpaciones que hicieron de nuestro territorio. Todo eso le ha tocado a los jóvenes en algún momento. Entonces, por lo tanto, hay un legado de los jóvenes a los nuevos jóvenes. Y ese legado hay que mantenerlo, que es la plena libertad, como tenemos hoy en Nicaragua. Desde las escuelas, ¿cómo trabaja la CGT en Anden en lograr esta sintonía con los docentes, en inculcar ese valor a la patria? Eso se hace en el aula, ¿verdad?, y se hace con el ejemplo. O sea, muy difícilmente vos podés construir valores dictando una clase. Vos tenés que ser práctico, tenés que contextualizar tu clase, tenés que obviamente motivar a los jóvenes al estudio, a la preparación, a la curiosidad de que por qué se dieron hechos históricos. Y a veces creo que hay que motivar a los muchachos que por qué yo tengo que desfilar el 14 de septiembre, ¿qué hago yo con eso? Pues, o sea, esas motivaciones a las cuales se vaya tomándose conciencia de lo que uno es. O sea, nosotros no somos lo que somos hoy porque a alguien se le ocurrió, no, es porque hubo una lucha permanente. Y por lo tanto, desde el aula, nosotros los maestros tenemos esa responsabilidad. Pero lo que hacemos con los maestros nosotros es discutir y debatir este tema, contextualizar nuestra clase. O sea, la clase no puede ser, ¿verdad?, aislada de las realidades que se está viviendo dentro de la sociedad. Bueno, si voy a hacer una clase, ¿verdad?, sin tomar en cuenta los cambios y transformaciones que estamos realizando en Nicaragua, es una clase prácticamente meramente reproducida, de reproducción, no de análisis y de contextualización. Entonces, trabajamos con los maestros para que contextualicen su clase. Hoy en día hay muchos grupos opositores que irrespetan nuestros símbolos patrios, por ejemplo, poniendo la bandera al revés. También recordemos que quisieron apoderarse de nuestra bandera. Quisiera que me comentara en este caso cómo debemos de mantenernos vigilantes para que esto no vuelva a suceder en nuestro país. Mira, la bandera es de los nicaragüenses y tenemos que respetarla, tenemos que admirarla, tenemos que obviamente rendirle los honores que corresponden. Por lo tanto, no se debe permitir, cada nicaragüense que ame a Nicaragua debe evitar obviamente que haya un abuso y un desuso de nuestra bandera, porque nos representa a todos los nicaragüenses que amamos Nicaragua. Por lo tanto, creo que debemos más bien tomar conciencia que es nuestra bandera, no dejarnos arrebatar. Por eso cuando hablamos que la bandera rojinegra rescata la bandera azul y blanco, es en el sentido de que es la revolución lo que nos da la posibilidad hoy de sentirnos orgullosos de ser nicaragüenses, porque tenemos una revolución en nuestro país que va construyendo y obviamente va eliminando todo aquello que atenta contra la estabilidad, que atenta contra la armonía, que atenta contra las relaciones armoniosas entre los nicaragüenses. Por lo tanto, nosotros debemos de mantener y sentirnos orgullosos. Por eso es importante a veces cómo nuestro pueblo lo refleja, cuando decimos nicaragüenses por gracia de Dios. O sea, que es orgullosos nicaragüenses porque nacimos en una tierra bendita, bendecida por nuestro Dios. Por lo tanto, nosotros nos sentimos como nicaragüenses que debemos de respetar nuestra bandera y no permitir que nada ni nadie, ¿verdad?, la vaya a mancillar. Eso es una tarea permanente, no solamente de los sandinistas, no solamente de los revolucionarios, sino de todos los nicaragüenses. Porque obviamente y lamentablemente muchas veces las influencias externas a través de las redes sociales, a través de instrumentos, porque hay que ver que al enemigo de Nicaragua, al imperio, le interesa que el nicaragüense no se siente identificado con su patria, que no se sienta identificado con su bandera, ¿verdad?, que rompa con sus raíces, que no tenga referencia realmente de la historia que hemos vivido. Es uno de los objetivos. Porque un pueblo que no tiene raíces es un pueblo que se seca, un pueblo que desaparece. Y ese es el objetivo del imperio. Por lo tanto, tenemos que trabajar en apropiarnos en nuestros símbolos, los símbolos patrios, ¿ah?,
De tal manera que nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro himno que es una oda al trabajo, a la paz, a la armonía, sean los instrumentos que nos permitan a los nicaragüenses darnos a respetar. Considero que no solamente hay que apropiarnos de nuestros símbolos, también hay que apropiarnos de nuestra soberanía en defensa de nuestro país. Recientemente el comandante Daniel Ortega dejó un mensaje muy contundente y es que no se va a aceptar injerencia extranjera en nuestro país. ¿Eso fortalece el sentimiento patrio? ¿Qué opina usted de esto? Mira, desde que Diriangén, desde que Nicaragua, sin ser todavía una Nicaragua, sino un contexto de territorio, aprendimos a respetarnos y enseñamos a que nos respetaran. Y nosotros no tenemos héroes nacionales porque hemos sido guerreristas. Nosotros tenemos héroes nacionales porque nos hemos defendido de las agresiones que en diferentes momentos y en diferentes fechas nos quisieron imponer aquí voluntades que no eran propias nuestras. Por eso es la importancia, ¿no?, de reconocer nuestra historia como el legado que nos permite defender nuestra soberanía. Es claro el pensamiento del general Augusto C. Sandino. La soberanía no se discute con nadie. Nosotros la defendemos. Si nos agreden, nos defendemos. Eso es lo que no quiere ese mensaje, ¿no? La soberanía no se discute. O sea, nosotros no vamos a ir a discutir ni con los gringos, ni con que se le ocurra, ni con los que no aman a Nicaragua, ni con el imperio. No, nosotros no discutimos nuestra soberanía. Nosotros la defendemos en el campo diplomático, en el campo político, en el campo armado, en el campo de la lucha de ideas, pero sí no podemos negociar. O sea, eso es prohibido para todo aquel nicaragüense que ame a esta Nicaragua. Nosotros la soberanía la ejercemos a partir de que tomamos nuestras propias decisiones, a partir de nuestra realidad. Nadie nos puede contar cuentos, nadie nos puede ni imponer y nadie nos puede decir qué es lo que tenemos que hacer. Podemos hacer amistades, podemos tener amigos, conversar, platicar, ser armoniosos con todo el mundo dentro del marco del respeto, dentro del marco en el cual nosotros como nicaragüenses tomamos nuestras decisiones y resolvemos nuestros problemas. Podemos escuchar, pero no someternos. A lo largo de la historia, los maestros se han visto involucrados en la lucha por la defensa y soberanía de nuestro país, así como el maestro Emmanuel Mongali Rubio, ¿verdad?, que se enfrentó a los filibusteros, ¿verdad?, por la soberanía de nuestro país. Me gustaría que nos dijera cuál es ese mensaje que le envía a los maestros y maestras, especialmente en estas fiestas patrias. Cuando eso lo discutimos, lo debatimos con los maestros el 29 de junio, cuando celebramos el Día del Maestro Nicaragüense. Porque nosotros decimos que tenemos que conmemorar, y todos los nicaragüenses, con esta referencia de fechas históricas, tenemos que conmemorar porque es una obligación de nosotros tener ese contexto en el que se desenvolvió, ¿verdad?, ese hecho. Entonces, Emmanuel Mongalo tomó una decisión patriótica. Él no estaba pensando en que se iba a tener alabanzas, aplausos, o iba a tener alguna prebenda o algún cargo, no. Simplemente miró al filibustero, miró al agresor, sintió que realmente no había necesidades, ¿verdad?, de tener tropas en este país, de fuera de nuestro país, para resolver nuestros problemas. Entonces tomó la decisión, no la pensó, entró el amor patriótico. Y a lo largo de la historia, Ricardo Morales Avilés, Angelita Morales Avilés, Fernando Sanguichá, todos esos maestros y maestras que se incorporaron a la lucha guerrillera, que se incorporaron a la lucha contra la dictadura para derrotar al último mariner de los Estados Unidos en Nicaragua, obviamente nos compromete como maestras y maestros. Nos compromete porque hay un legado histórico de lucha y permanente. Y no necesariamente tenés que agarrar el arma desde el aula, ¿verdad?, dando en tu clase ese contexto que te hablaba anteriormente, que permita a los jóvenes sentirse orgullosos de su historia. Porque eso es lo primero que hemos de sentir nosotros, orgullosos de nuestra historia. Orgullosos de Iriangén, de Nicaragua, de Benjamín Celedón, de José Dolores Estrada, Sandino, Carlos Fonseca, todo esto, verás, hombres y mujeres que en sus momentos tomaron la decisión de defender este país, de darnos el legado que hoy gocemos los nicaragüenses, pero que eso significa para nosotros compromiso de mantener el legado para las generaciones presentes que estarán en el futuro en este país dirigiéndolo. Entonces hay un compromiso permanente de los maestros y las maestras de seguir el ejemplo, ¿verdad?, el compromiso y la responsabilidad con nuestros estudiantes.
Quisiera agradecerle a usted, profesor José Antonio Cepeda, secretario general de la CGT en Anden, por haber participado en el podcast Alto y Claro con el FNT. Esperamos tenerlo por acá nuevamente. No hay problema. Las veces que digan, creo yo que es importante que nosotros transmitamos y comuniquémonos con este mecanismo. Usemos las redes sociales para transmitir lo que hacemos. No dejemos que las redes sociales nos absorban a nosotros, sino al contrario. Tenerlas como instrumentos para transmitir el pensamiento, la idea y obviamente el debate y la discusión sobre algunos temas que consideramos deben ser importantes que sean manejados por nuestros trabajadores, por nuestros jóvenes, por todas las familias nicaragüenses. Nuevamente quería agradecerle al profesor José Antonio Cepeda, secretario general de la CGT en Anden, por haber participado en el podcast Alto y Claro con el FNT. Estuvo con ustedes María Fernanda Briceño Quesada. Nos veremos en una nueva edición.